esposa sospecha que algo anda mal con su marido, así que decide llegar más temprano a casa y no puede creer lo que su madre le estaba haciendo. Antes de empezar, me gustaría que te suscribieses a mi canal y comentes de qué parte del mundo nos estás viendo. Ana llevaba meses sintiendo que algo en su matrimonio no estaba bien. No eran grandes cambios, solo pequeños detalles que se habían acumulado hasta volverse imposibles de ignorar. Su esposo, Jorge, había empezado a comportarse de manera extraña. Se mostraba distante y distraído, como si su mente estuviera en otro lugar. A veces, cuando le preguntaba qué le pasaba, él solo respondía con evasivas, diciendo que estaba cansado por el trabajo. Pero Ana, después de 10 años de matrimonio, conocía a Jorge mejor que a nadie. Sabía que algo estaba ocultando. Una mañana, mientras se arreglaba para ir al trabajo, decidió que ya no podía más. La incertidumbre la carcomía por dentro, llenando su cabeza de suposiciones y teorías que no tenían sentido. Le dio un beso rápido a Jorge antes de salir, como hacía todos los días, y fingió que iría a trabajar como siempre. Pero en su mente ya tenía un plan. Volvería a casa más temprano, de improviso, para ver si lograba descubrir qué estaba pasando. Durante todo el día, la ansiedad le retorcía el estómago. Sentía que algo terrible estaba a punto de revelarse. A las 3 de la tarde, inventó una excusa para salir del trabajo y tomó un taxi hacia su casa, su corazón palpitando con fuerza en el pecho. La casa estaba más silenciosa de lo que esperaba al llegar. Normalmente, Jorge trabajaba desde casa por las tardes y se imaginaba que lo encontraría sentado frente a la computadora en su despacho. Al abrir la puerta principal, no oyó ningún ruido. Cruzó el pasillo en silencio, tratando de que sus pasos no delataran su presencia. Se sentía como una intrusa en su propio hogar. Decidió no llamar a Jorge ni hacer ruido, y en lugar de dirigirse directamente a su despacho, se acercó sigilosamente al dormitorio. Al llegar, algo en su interior se quebró al escuchar murmullos detrás de la puerta entreabierta. Al principio no pudo distinguir las voces, pero luego lo entendió todo. Desde dentro de la habitación, escuchó a su madre hablando en un tono suave, demasiado íntimo. «Jorge, te lo dije, no puedes seguir así. Es por tu bien. Ana no lo entendería, pero yo estoy aquí para cuidarte, como siempre lo he hecho». Ana sintió como si el mundo se desmoronara bajo sus pies. ¿Su madre? ¿Qué estaba haciendo con su esposo? Empujó la puerta lentamente, el corazón martillándole las costillas. La escena que vio la dejó completamente helada. Jorge estaba de pie frente a su madre, con los ojos llenos de lágrimas, mientras ella lo abrazaba, envolviéndolo en una falsa seguridad. Pero lo que más le llamó la atención fue el rostro de Jorge, su expresión de angustia y desamparo. No parecía ser el hombre que había conocido durante tantos años. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Ana, su voz temblando de incredulidad. Los dos se separaron de inmediato, sorprendidos por su repentina aparición. Jorge se quedó mudo, incapaz de articular palabra. Su madre, en cambio, adoptó una expresión de falsa preocupación, como si fuera la víctima en aquella situación. «Ana, cariño, no es lo que piensas», empezó a decir su madre. Jorge me necesita. Está pasando por algo muy difícil y no sabía cómo decírtelo». Ana la miró fijamente, tratando de comprender lo que estaba ocurriendo. Su mente estaba nublada, pero la confusión se mezclaba con una creciente sensación de traición. «¿Qué es lo que pasa, Jorge?», le exigió saber. «¿Qué es lo que mi madre te está haciendo?». Jorge respiró hondo, todavía tembloroso. Se llevó las manos a la cabeza como si buscara las palabras correctas. Ana lo vio luchar consigo mismo, como si estuviera a punto de desmoronarse por completo. «No puedo más», murmuró Jorge finalmente, rompiendo en llanto. Las lágrimas corrían por su rostro mientras intentaba encontrar la valentía para hablar. «Hace meses que he estado en una crisis, Ana. Perdí mi trabajo hace casi un año, pero no te lo dije porque no quería preocuparnos. Me sentía menos hombre por no poder sostener nuestro hogar, por no cumplir con mis responsabilidades.
Estaba desesperado y entonces... ¿Tu madre se enteró? Ana sintió que el aire se le escapaba. No sabía qué era peor, la mentira de Jorge o el hecho de que su madre hubiera estado involucrada todo ese tiempo. Su madre, su única confidente, la mujer en la que siempre había confiado. ¿Y qué tiene que ver mi madre en todo esto?, preguntó con la voz rota. Su madre dio un paso adelante, con una expresión que mezclaba culpa y desafío. Ana, yo solo quería ayudarlo. Jorge estaba desesperado, no sabía qué hacer y yo lo apoyé de la manera que tú no pudiste, dijo con una dureza que sorprendió a Ana. ¿De qué hablas?, replicó Ana, incrédula. Jorge intervino, todavía llorando. Me sentía humillado, Ana. Empecé a endeudarme para que no te dieras cuenta de lo que estaba pasando, y tu madre me ofreció prestarme dinero. Lo acepté porque no veía otra salida, pero entonces ella empezó a controlarme, a decirme cómo debía manejar mis problemas. Llegó al punto en que me hizo creer que tú no entenderías nada, que era mejor ocultártelo. Ella se aprovechó de mi debilidad. Ana miró a su madre, asimilando la cruel realidad de lo que estaba ocurriendo. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar en su mente. Su madre había tomado el control de la situación, aprovechándose de la vulnerabilidad de Jorge para manipularlo. No era una simple cuestión de ayuda económica. Era una relación tóxica en la que su madre lo mantenía bajo su yugo, haciéndolo sentir que dependía de ella para salir adelante. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, gritó Ana, su voz llena de dolor y traición. A los dos. ¿Cómo pudieron ocultarme algo tan importante? Su madre no respondió, pero Ana ya no necesitaba explicaciones. En ese momento lo comprendió todo. No había infidelidad, no en el sentido tradicional, pero la traición estaba allí, tangible y devastadora. Jorge no la había engañado con su madre, pero sí había permitido que ella lo controlara de una forma que Ana nunca podría haber imaginado. Esto se acabó, dijo Ana con la voz entrecortada pero firme. No sé cómo vamos a superar esto, Jorge, pero tú y yo tenemos que reconstruir nuestra relación, si es que aún se puede. Pero tú, mamá, no vuelvas a acercarte a nosotros. Su madre intentó protestar, pero Ana ya no la escuchaba. Se giró hacia Jorge, quien la miraba con los ojos llenos de culpa y arrepentimiento. Aún había amor en esa mirada, pero también mucho que sanar. Sin embargo, Ana no estaba segura de si alguna vez podrían salir de aquel oscuro abismo en el que se encontraban. El peso del silencio, de las mentiras y las manipulaciones había caído sobre ellos, y ahora todo dependía de cómo decidirían enfrentar el dolor juntos, o si se dejarían arrastrar por él.